Pero bueno, justo cuando uno ve esas criaturitas nacer, uno dice, ay Dios mío, bueno, yo que soy mamá y oro por mis hijos, yo digo, Dios, ayúdame para que mis hijos estén bien, para que tengan un presente y un futuro brillante, que sean personas de bien. Pero lo cierto es que uno no tiene a veces injerencia en las decisiones que toman las personas. Y por eso el tema sensible de hoy tiene que ver con el suicidio y lo vamos a abordar, más bien, disculpen, desde la perspectiva de la psicología con nuestro invitado especial. Pues estamos en el mes de la prevención del suicidio y nosotros, sin duda alguna, tenemos una responsabilidad muy grande como medio de comunicación. Así que vamos a dar la bienvenida hoy al doctor Juan Calderón Rodríguez. Él es miembro de la Comisión de Prevención del Suicidio del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Siempre lo recibimos con un aplauso, no va a ser la excepción, pues usted es un profesional súper carga que hoy está aquí con nosotros para abordar este tema, Juan, que es duro, es un tema sensible. Hay datos que quisiera que usted mismo, si los tiene ahí a mano, los comparta, si no los tenemos nosotros aquí, un par de datos para reflexionar cómo este tema está en boga y sucede más de lo que nosotros pensamos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas. Realmente muchas gracias por estar acá y por invitarnos al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica para hablar de un tema que es tan importante como lo dicen ustedes, ¿verdad? Lo primero a lo que me quisiera referir es las edades. Hay un tema de edades que es muy complejo hoy en día, que se ha venido visibilizando en las estadísticas por parte de la Secretaría Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, que tiene una particularidad entre los 10 a los 24 años. Hay un alza importante en esas edades, donde hemos visto, ¿verdad?, a partir del 2022 para acá, un fuerte incremento de estas personas de tener ya sea un intento autolítico, que es un intento suicida, ¿verdad?, el querer hacerlo, o bien ya el suicidio consumado como tal. Y a esto se le une Natalia y Rose, ¿verdad? El tema de que también en el año 2023, ¿verdad?, tuvimos fuertísimo un aumento, digamos, del suicidio consumado. Esto mucha gente, ¿verdad?, lo ha referido también por el tema de que, bueno, post pandemia se desataron muchísimas cuestiones de depresión, ansiedad, ¿verdad?, entre otras cosas que venían sucediendo. Y aún así también, que esto es importante de mencionarlo, una de las cosas relevantes que tenemos que saber es que la tasa epidemiológica en el país se volvió más consciente de estos datos precisamente por esta alza de depresión y ansiedad que se reflejó a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esto también se hace reflejo en comunidades muy importantes, ¿verdad? Como por ejemplo en Costa Rica tenemos toda la parte de San Gerardo de Dota y todo esto, que son zonas en donde está mayor relevante, digamos, el tema del suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Por un tema específico, digamos, de acciones propiamente de climas, de relaciones, digamos, entre los vecinos, de zonas que no pueden, digamos, por ejemplo, como acá en la gran área metropolitana que tenemos que el mall, que podemos ir a tal parte, que podemos ir a esto, que nos podemos despejar con tal cosa, ¿verdad? En estas zonas no existe tanto, digamos, despeje, por ejemplo, mental o de salud mental como tal. El frío es un detonante importante, ¿verdad? Y qué interesante esto, doctor, porque uno creería más bien que el estar fuera del estrés de la ciudad, del campo y todo lo que el campo para algunos nos relaja, más bien sería en positivo. Es muy interesante. Sí, es una acción que genera una cuestión de contraproducencia, digamos, a nivel de salud mental. Yo soy amante de la montaña, lo declaro, pero me pongo a pensar a veces qué tanto tiempo aguantaría yo estando en un lugar tan solitario, tan silencioso, ¿verdad? Tal vez para uno es como muy, muy bonito, porque de repente pasa con el sonido de los carros y un montón de cosas y aquel estrés, ¿verdad?, del diario vivir. Pero sí, ¿verdad?, ¿qué tanto podríamos estar ahí ya como estas personas que viven, han generado su infancia, su adolescencia y todo, digamos, en un mismo espacio, en donde entra una acción muy importante de que uno tiene que analizar en el tema de prevención del suicidio, y es los silencios, ¿verdad?, de las personas. ¿Qué tanto el silencio afecta y qué tanto el silencio hay que vigilarlo como amigos, familiares y otras cuestiones por ahí? Doctor, ahora que usted habla del silencio, no solamente se ha guardado silencio las personas que tal vez están considerando una decisión como esta, sino también
Los medios de comunicación durante mucho tiempo han guardado silencio, ha sido un tema tabú en la sociedad, y ya acá encontré justamente de lo que hablábamos, porque Nati y yo, que somos comunicadoras y que tuvimos que llevar en la universidad teorías de la comunicación desde un principio, lo primero que se dice con respecto a este tema es, o se decía antes más bien, y eso es lo que quiero destacar, es que los medios de comunicación no publican estas noticias. ¿Y por qué? Porque se habla del efecto Werther. Para que las personas que no lo conocen, el efecto Werther es, en 1774 se publica un libro que es Las desventuras del joven Werther, en donde él era una persona exitosa, cultivada, inteligente, y tras un desengaño amoroso decide pues tomar la decisión de quitarse la vida. Genera en Europa todo un efecto dominó, en donde jóvenes con ciertas características parecidas a este personaje comenzaron a vestir como él, y también comenzaron a tomar esta decisión como en circunstancias parecidas a como el personaje lo hace en el libro. Entonces, nosotras estamos acá con sumo cuidado, porque sabemos que antes más bien se nos decía, no se habla, para no promover justamente que las personas que lo están considerando tomen la decisión. Pero ahora más bien de un tiempo para acá hay que hablar del tema. Para prevenirlo hay que entenderlo. Claro, y es que una cosa es hablar del tema y otro dar cobertura a un suceso que fue provocado por el suicidio, que ahí viene la parte desde el punto de vista profesional de la comunicación, que a nosotros se nos indica dentro de la ética periodística y de comunicación no se debe hacer, pero desde el punto de vista psicológico, claro, porque ven qué interesante algo que sucede, y ya esto se vuelve más mesa redonda, ¿verdad? Las edades que, doctor, que usted nos está señalando, claro, son índices crecientes, es el rango de edades en donde se ha acrecentado el intento de suicidio, no son los consumados, ¿verdad? Usted nos comentaba. El intento. Y si bien es cierto, los medios de comunicación como tal no cubren la noticia, las redes sociales sí lo difunden. Así es. Muchas veces se han señalado artistas que tienen ese tipo de conductas y que por ende sus seguidores, que ya son sus influenciados, además, tienden a hacer lo que el efecto Werther que decía Rose, pues hace, a imitar esa conducta. Sí, nosotros como seres humanos tenemos una característica fundamental desde pequeños y pequeñas, que es el tema del aprendizaje vicario. No sé si recuerdan un video que en algún momento circulaba en redes de un niño que iba con su papá y el papá tiraba la basura cerca y el chico entonces la tiraba. El chico llegaba y veía al papá gritándole a alguien, el chico gritaba, ¿verdad? Todo lo que hacía, ¿verdad? Y ustedes todavía lo pueden ver en estos momentos, ¿verdad? En personas menores de edad, cercanas a ustedes o pues no, ¿verdad? Que siempre terminan haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa con este tema de replicar conductas, ¿verdad? Si tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿verdad? Ya intentos autolíticos, intentos consumados o bien digamos, alguien ha escuchado, lo ha dicho y demás, es un tema de riesgo, ¿verdad? Si yo me quedo en silencio y ese niño o esa niña llega y dice, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a mi tío? Digamos, poniendo un ejemplo, ¿qué le pasó a mi tío? Y la familia dice, no, tío se fue, tío está bien, ¿verdad? Y tal cosa. Como en Encanto, we don't talk about Bruno. Más o menos. No se habla de exactamente. Bruno. ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Se silencia el asunto y en algún momento el niño o la niña empieza a presentar esas conductas, ¿verdad? Se encierra, no empieza a hablar, ¿verdad? No sabemos qué le sucede y a veces existe un mito de que el niño o la niña no habla porque está en esa etapa de desarrollo, ¿verdad? Y hay que dejarlo en ese silencio. Pues sí hay momentos en los cuales todos los seres humanos vamos a tener un espacio de tranquilidad, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que de alguna u otra manera, cuando veamos un silencio en nuestras familias, ¿verdad? Y en nuestros espacios, podamos conversar, ¿verdad? Y esa es la primera cuestión que yo quiero dejar hoy en claro. Conversemos, hablemos con la gente, digámosle, ¿estás sintiendo algo? ¿Qué pasa? Y demás. Hoy estamos en la grata compañía de un invitado especial, quien es miembro de la Comisión de Prevención del Suicidio del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Él es el doctor Juan Calderón Rodríguez y estamos hablando ampliamente acerca del tema del suicidio. Y una vez que hemos puesto en contexto
cómo andan las alarmantes cifras a nivel mundial y en nuestro país, es momento, Rose, de comenzar a desmitificar cosas alrededor del suicidio. El primer mito que escuchamos siempre es, esa persona lo está anunciando y lo dijo, y el que lo dice no lo va a hacer. Me está manipulando. Exacto. Hoy me llamo para decir que se quiere suicidar. Ay, solo él sabe. Sí, ese es el primer mito. Y ese es algo muy tico que dice, no, es que sí, el que quiere lo hace y ya. Sí, vamos a ver, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque realmente quien avisa algo, por más de que, ¿verdad? Tal vez tenga alguna estructura de personalidad que desea, digamos, pues tener algo de contacto con las personas a las que está llamando y demás, está anunciando algo al fin y al cabo. O sea, lo está diciendo, lo está verbalizando. Y vamos a ver, ese tipo de personas al verbalizarlo está apenas como diciendo, tengo esta idea, ¿verdad? O sea, el proceso de tomar la decisión de un suicidio conlleva tiempo, no es como que de la noche a la mañana pasó, sino que tuve un evento traumante, algo sucedió y empecé a pensar y dije, ¿qué tengo en casa? Hay pastillas, hay una cuerda, puedo ir a tirarme un vehículo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, todo eso como un plan, ¿verdad? Lo va generando. Y de repente a veces, yo siempre le digo a las personas, preocúpense cuando usted recibe una llamada de alguien que usted nunca, ¿verdad?, espera recibir y que lo llama tal vez 5 veces y usted dice, qué raro, ¿verdad? Me está llamando esta persona y cuando contesta ya no te va a contestar porque de repente ya empezó a llamar a alguien más o ya empezó a ejecutar algo, ¿verdad?, lastimosamente. En esto yo sí quiero detenerme en las personas adolescentes, ¿verdad? Porque en las personas adolescentes, las papás, mamás, profesores, profesoras, compañeros, compañeras, de repente dicen, no, pero es que está en esa etapa, ¿verdad? Donde quiere hacer como llamar la atención y a veces quiere que nosotros le compremos el iPad nuevo y entonces por eso nos dice que si no le compramos el iPad nuevo se va a matar y va a hacer esto y va a hacer todo. Bueno, sentémonos a hablar con ellos y ellas. Muchas veces, de alguna otra forma decimos, dejémoslos en sus espacios, en su pensamiento, en su todo. A veces también hay que prestar atención a esos espacios y qué tanto los están tomando, porque es fundamental de que nosotros nos sentemos y digamos, vamos a ver, pongamos un nombre, Miguelito. Miguelito, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, y pensemos también, qué es lo que ese iPad le va a dar a ese chico? ¿Será que es prestigio porque los compañeros le dicen, es que vos no sos como nosotros porque no tenés el iPad? ¿O será compañía porque no tiene amigos, porque sufre de bullying? También, totalmente, pueden haber muchísimas cosas, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una interacción tan marcada de bullying en los colegios, ¿verdad? Impresionante. No sé si se recuerdan ustedes del caso del Liceo Costa Rica, ¿verdad? Que le dijeron al chico, vamos, usted puede, para que sea como nosotros, ¿verdad? Y sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Otro caso muy particular, no sé también si lo recuerdan, que son esas cosas que pasan en redes sociales, ahora lo hablábamos, ¿verdad? En redes se desata toda la información, pero en la prensa hay mucho cuidado ético. Pero pasó en el Estadio Saprissa, ¿verdad? Bueno, en el puente del Estadio Saprissa, un muchacho que estaba ya por tirarse, filmaron las cámaras, él se bajó del carro y los teléfonos y todo filmando. Dios ¿Y mío. qué decía la gente? ¿Verdad? Tírate, ustedes imaginarán qué decía, Sí. ¿verdad? Y demás. Y entonces el muchacho lo hace, ¿verdad? Y le decían, tírate porque estás siendo presa. Ni siquiera era como para apoyarlo, ¿verdad? Bueno, y esto, doctor, nos lleva a otro mito. El mito es que el suicidio es un acto de valentía. Sí, vamos a ver, ahí es un tema muy delicado porque al fin y al cabo es una decisión, pues sí, es una elección que toma la persona, pero nosotros no podemos ni posicionarlo en un área ni en otra, ¿verdad? No sabemos incluso cuál fue el motivo principal de esa persona al consumarlo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no se ha tirado, digamos, del 8º piso del Mall San Pedro, ¿verdad? Porque ahí es donde están las cuestiones de deudas y todo el back, ¿verdad? Entonces la gente tal vez en todas sus deudas, ¿verdad? Se tiran y ahí han muerto, ¿verdad? Básicamente. No sabemos cuál fue esa acción. ¿Será porque me quise liberar de eso y liberar a mi familia de esas acciones? ¿Verdad? A veces la gente lo empieza a tomar así y yo quiero referirme en esta parte también a un tema específico de que hay que tener muchísimo cuidado de cómo le vendemos a nuestros chicos, chicas, a las personas adultas e incluso adultas mayores, el que una persona se ha suicidado. ¿Cómo se lo vendemos? ¿Verdad? Ya lo vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque, vean, ahora lo hablaba Rose, ¿verdad? El tema de Robbie Williams, ¿verdad? Entonces uno dice,
puchica, pero si era el que nos hacía reír, como dicen ustedes, ¿verdad? ¿Cómo esta persona tomó esta decisión? ¿Verdad? Bueno, resulta ser que yo no le puedo decir a la gente, bueno, no importa, mira, él se estaba riendo y él nos hacía reír un montón y todo, y seguro lo hizo ahí, ¿verdad? Y ni se percató lo que iba a programar en el mundo. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sinceros en lo que sucede, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decirle a la persona, mira, es que tuvo un acto de valentía y se tiró y hizo esto, ¿verdad? Y fue increíble y más bien ya ahora está en donde quería estar. No, ¿verdad? O sea, bueno, la persona tomó una decisión particular de él o de ella. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero la tomó y eso fue lo que decidió, ¿verdad? Yo tengo que manejar la sinceridad en estos temas, porque así como de repente en algún momento hay 3 temas muy tabúes en la sociedad que son la infidelidad, la sexualidad y el suicidio, son temas muy difíciles de conversar, ¿verdad? En la mesa de la casa usted llega y dice, es que viérate que se suicidó un compañerito. No, eso aquí no. Mira, es que nos empezaron a enseñar sobre sexualidad. No, eso aquí no. ¿Verdad? Recuerde que eso no. No, mira, es que vieras que la mamá del compañero fue infiel. No, es que eso aquí no. ¿Verdad? Entonces, escuchemos, prestemos atención, escuchemos y tratemos de pensar de la forma más asertiva para podernos comunicar de este tema. Doctor, y volviendo al tema de Robin Williams, yo creo que ese es un ejemplo que yo daba justamente porque es más fácil de identificar estas alertas cuando una persona está en un cuadro que hace visibles esos síntomas o esas consideraciones para tomar una decisión. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo, mi hija, mi novio, mi esposo, mi pareja, no sé, llega y anda con una sonrisa de oreja a oreja y al día siguiente uno dice, no, es que tomó esta decisión? ¿Cómo tomarlo para las personas que dicen, no estuve para esa persona? Porque siempre también hablamos de la persona que toma la decisión, pero que hay de los familiares que se quedan también con esa culpa de que pudieron hacer más. Vamos a ver, yo aquí siempre, y les invito a todos y todas a ver un video que se llama El Hacedor de Máscaras. El Hacedor de Máscaras de Merleau-Ponty es increíble porque este video lo que nos muestra es cómo nosotros como personas nos ponemos una máscara, nos la quitamos, nos ponemos una máscara, nos la quitamos. En esa misma línea, ¿verdad? Así como Robbie Williams tenía siempre su máscara de hacernos reír, de estar contento y todo el asunto, tenemos muchísimas personas en la sociedad que de repente están caminando a la par de nosotros y no sabemos verdaderamente qué es lo que siente. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Sea en mobbing laboral, en bullying en las escuelas, sea por body shame, por muchísimas formas de discriminación hoy en día que existen, usted no sabe si lo que usted le va a decir a esa persona que usted cree que está vacilando con ella, ¿verdad? En la famosa chota costarricense, ¿verdad? Más bien lo que va a provocar es un daño emocional muy fuerte y va a hacer que cometa este intento. Y aquí entra lo que decía Rose, ¿verdad? La persona tomó y decidió suicidarse. Pero ¿cuántos familiares, amigos y personas cercanas quedan acá con esa misma idea, verdad? Y eso es muy complicado, lo hablábamos ahora con el efecto dominó. Bueno, mi papá lo hizo, ¿por qué yo no como su hijo? ¿Verdad? Claro. Porque yo puedo ser también valiente con mi papá porque nos venden esa idea, volvemos a lo mismo. O tal vez yo lo heredé. También, ¿verdad? Pensaría Hay cuestiones importantes, que eso sí, ¿verdad? También es importante saberlo biológicamente, ¿verdad? Hay cuestiones hereditarias hasta dentro de los trastornos psíquicos y de personalidad que se hacen presentes, digamos, dentro de nuestra misma ramificación de la vida del cotidiano. Juan, ya estamos a punto de cerrar el programa. Me parece valiosísimo que vos como profesional te refieras a alguna persona que quizás nos esté escuchando, viendo en la repetición, en redes o en lo que sea que haga eco este programa y que quizás está teniendo pensamientos suicidas. ¿Qué le decís? Primero, busque una persona de confianza. Eso es muy importante, ¿verdad? Busque una persona de confianza con quien conversar, con quien poder decir lo que está sintiendo. Además de eso, piense la razón del por qué y el para qué quiere hacer esto. No le voy a vender a esta persona, ni tampoco nosotros tenemos que hacerlo, vender ese positivismo que todo el mundo dice, mira, esto va a pasar, todo va a estar bien, porque solo esa persona está sintiendo lo que siente. Y sí le digo a la persona que lo vaya a escuchar o a las personas que escuche activamente,
que no genere ningún comentario, ¿verdad?, en el cual de alguna otra forma pueda minimizar esas emociones, esos sentimientos, esas expresiones. Y le digo a esa persona de repente que tal vez no tiene a nadie, ¿verdad?, con quien hablar, que para eso existen líneas como la línea Aquí Estoy, ¿verdad?, 800 Aquí Estoy, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que atiende de 4 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Y también, ¿verdad?, existe la línea 911, donde podemos inmediatamente, existen profesionales especializados para atender estas situaciones. Usted nunca va a estar solo o sola, ¿verdad?, para el que o la que nos está escuchando y de repente tiene esa sensación en su pecho en este momento. Doctor, me parece importante porque hay muchas personas que tal vez no están familiarizadas con el tema de las letras y los números, ¿verdad? Entonces, a veces consideramos que todo lo manejamos y puede ser, pero puede ser que no. Entonces, la línea Aquí Estoy, con números, ¿cuáles? Sería 827 37 869. 827 37 869. Excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Con Ha mucho sido gusto para servirles. un honor tenerlo aquí y bueno, creo que ese es el contacto tal vez más valioso que usted que nos escucha y nos ve pudo haber agendado. Si hay algún otro contacto que usted considere prudente que brindemos, tal vez el del Colegio de Profesionales de Psicología o alguno otro que usted crea importante, lo podemos dar de una vez. Yo creería que con el de la línea Aquí Estoy, que acabamos de dar, ¿verdad?, que es del mismo Colegio de Profesionales en Psicología, porque oficinas administrativas, pues obviamente, ¿verdad?, es otro tema. Y el 911 que está 24/7, ¿verdad? Y como les digo, existen profesionales especialistas en salud mental para evacuar y trabajar este tipo de situaciones. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.